Canal 5, el Canal de la Costa y el Consejo Comunal para la Discapacidad de Quilpué presentan Aprendamos Juntos de Previsión Social y Discapacidad. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Muy bienvenidos a nuestro segundo programa, Aprendamos Juntos, Educación Previsional y Discapacidad. Tenemos a un invitado, dirigente social, don Juan Pablo Concha, y empresario, a nuestro abogado Rodrigo Vázquez, en nuestro equipo de trabajo. Este programa está financiado por un fondo previsional que está dirigido por el Consejo Comunal para la Discapacidad de Quilpué, el cual dirigió este proyecto a la comuna de Los Vilos por nuestro trabajo hecho anteriormente con organizaciones de acá. Bueno, la idea es informar sobre previsión social y discapacidad a la comuna de Los Vilos, dirigentes, empresarios, adultos mayores. Para eso tenemos a nuestro abogado que nos va a guiar en las diferentes consultas que tengan nuestros invitados y el público en general. Espero sea de su agrado nuestro programa. Bienvenido, don Juan Pablo. Don Rodrigo, muy bienvenido. Buenas tardes a telespectadoras y telespectadores que nos acompañan en ya nuestro segundo programa. Estamos con un nuevo tema, con un nuevo invitado también. Esperamos que sea muy interesante esta jornada de trabajo y muy informativa para ustedes. Bueno, el tema que tenemos varios que informar, porque hay mucha desinformación, es cómo elegir una AFP y cuáles son los multifondos. La AFP en general tienen el mismo sistema de inversiones. No se podría determinar una diferencia sustantiva entre una y otra. Pueden haber criterios de rentabilidad en un determinado fondo o multifondo, pero finalmente el criterio más objetivo podría ser el monto de la comisión que se cobra por administrar los fondos, y es así que muchas personas optan por la AFP que cobre la comisión más baja. Pero digo, no hay como criterios que un ciudadano pueda económicamente analizar para determinar la diferencia entre una AFP y otra. Sería ese un criterio más asible para el público que nos ve, la AFP de la comisión más baja. Usted, como dirigente y como empresario, ¿qué nos podría aportar en su experiencia con el tema previsional? Bueno, es difícil el tema previsional. Por ejemplo, yo podría preguntarle al experto, ¿por qué mucha gente dice no más AFP? ¿Qué pasa? No hay un sistema. Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre trabajó toda su vida. Cuando terminó su periodo, ¿no es cierto?, jubiló y le llegó un saco de plata. En cambio ahora, ¿no es cierto?, uno trabaja toda su vida, se jubila y recibe y de ahí hacia adelante. Y las jubilaciones son realmente bajísimas. O sea, me gustaría preguntarte, por ejemplo, cuáles son las diferencias y por qué, ¿no es cierto?, una persona que trabajó toda su vida, que tiene lagunas, en fin, no puede rellenar esas lagunas como para poder aumentar su pensión. Bueno, parte por una característica que define a la AFP. La AFP es una administradora de fondos de pensiones, creada por el decreto ley 3500 en 1980. Reemplaza el antiguo sistema de las cajas. Entonces ahí tenemos una diferencia tremenda. Sí, porque estamos hablando del monto que yo cotizo mensualmente. Entonces, antes cotizaba el empleador a mi cuenta como trabajador, cotizaba el Estado a mi cuenta y cotizaba yo. Estamos hablando de un 32%. Y ahora cotizo solo yo. O sea, quizás con el mismo sistema,
para que no caer en una cuestión ideológica o no, sin decir si es bueno o malo el sistema de FP, estamos hablando que de todas formas voy a tener un tercio de lo que tenía en el otro sistema. Entonces, así, por supuesto que nunca lo voy a poder igualar. Aquí hay un problema de cotización. Somos el único país en el mundo que cotiza solo el trabajador. Ese es otro dato importante en la causa. Entonces, un sistema que cotizan los tres, empleador, trabajador y Estado, a mi cuenta, versus uno que cotiza solo el trabajador. No voy a decir si es malo o bueno el sistema, pero es indudable que teniendo un tercio del monto anterior, por supuesto va a ser un tercio más bajo. Más bajo, Sí. exactamente. Ese es el cambio que hubo, que antes cotizaban como 3 grupos y ahora solamente el trabajador. Correcto. Así es. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿no es cierto, Amber? Por ejemplo, un trabajador se puede ir cambiando, ¿no es cierto? Porque se habla, ¿no es cierto?, que hay los fondos de pensiones van a dar, ¿no es cierto?, a B, C, D, E, hay varios tipos. Evidentemente que hay algunos que cotizan en el extranjero, en fin, que suben, bajan. ¿Cuál le recomendaría o cuál sería lo más conveniente para un trabajador, ¿no es cierto?, tener su fondo de pensión? Como decíamos, no va a cambiar sustentablemente una FP de otra, sino va a tener que ver en el fondo en que se encuentra. Los fondos son creación relativamente reciente, el año 2002. Los fondos A, B, C, D constituyen documentos de renta variable. El fondo E, documentos de renta fija, en español, en castellano. De A, B, C, D constituyen acciones. Y E, documentos de renta fija. Entonces, el E no va a variar, no va a cambiar. Acá es donde puede cambiar. Correcto. Voy a dar una explicación muy breve porque es una cuestión compleja y siempre se habla, por ejemplo, de las inversiones, las acciones, entonces no se entiende mucho. Si yo quiero poner un kiosco y el kiosco me cuesta 1.000 y yo tengo solo 500 pesos, voy a necesitar otros 500 para la otra parte del kiosco. Entonces emito acciones y compra Jessica una acción a 2.50 y Juan Pablo otra a 2.50 y tengo los 500. Son acciones. Si a mí me va bien y trabajo muy bien mi kiosco, esas acciones, ya el capital no va a ser 1.000, yo voy a tener 10.000, 100.000 y las acciones de ustedes van a subir. Si yo lo trabajo mal, no lo atiendo, trato mal a la gente, ya nadie me va a comprar y se va a ir desvalorizando, ¿no es cierto? Voy a ir vendiendo la mercadería, no va a tener con qué comprar más y al final el kiosco va a valer 200 y la acción de ustedes 50 pesos, cuando partió valiendo 2.50. Increíble la diferencia. Claro, eso es el mercado de acciones. Entonces, si yo invierto mis acciones donde haya mayor riesgo, hay mayor riesgo también de que esas acciones se puedan desvalorizar o perder. Entonces, ¿en qué va a cambiar un fondo de otro? En el fondo A, yo autorizo a la FP que hasta un 80% de mis fondos los invierta donde la FP estime conveniente. Claro. Y de la forma Bueno, que estime conveniente. es una cosa que yo creo que sabe todo el mundo, que mejor a mayor rentabilidad, mayor riesgo también. Entonces, Sí. evidentemente que si yo pongo la plata en acciones, que son empresas, ¿no es cierto?, que todas las empresas tienden a subir, evidentemente que tienen algún pro y contra, de repente pueden bajar las acciones como, ¿no es cierto?, se juegan en la bolsa, o se venden y se transan en la bolsa. Entonces, evidentemente si uno quiere jugar a mayor riesgo, mayor utilidad, pero es el riesgo Pero el que riesgo, estás si se corriendo de que arriesga. sí o no. Sí. Ahí está Sí. la decisión de cada uno en tomar el riesgo. Justo. Claro, es que aquí hay una cuestión bien particular y creo que es el cimiento para hoy en día, como decía en el capítulo anterior, todos estamos de acuerdo en que el sistema no funciona bien, que hay que hacerlo funcionar bien. Entonces, sin caer en una cuestión ideológica, no, pero ¿cómo se soluciona esto? Toda entidad financiera en el mundo tiene un seguro por si el dinero se pierde. Por ejemplo, en la cooperativa de ahorro de los Vilos, anoche entraron a robar, se robaron parte del dinero. Yo tenía depositado ahí 500.000 pesos, sigo teniendo 500.000 pesos, porque la cooperativa tiene que tener un seguro para eso.
La cooperativa no me puede decir, sabe que nos donaron 10 millones, le sacamos la cuenta, todo, usted perdió 100.000 pesos. ¿No es cierto? No puede ser porque existe un seguro. Si a mí me clonan una tarjeta del banco y yo tenía 500.000 pesos, el banco me asegura a mí los mismos 500.000 pesos. Tiene Entonces, que responder por ese claro, dinero. toda entidad financiera que maneje fondos en el mundo tiene obligación de tener un seguro para que nadie se tiente a hacer cualquier cosa y perder el dinero. Entonces, el problema es que nuestro sistema de FP es la única entidad financiera que no tiene seguro. Entonces, de ahí nace el problema. Gran problema. De ahí Perdí la nace el plata. problema. Yo le aseguro que si hay un seguro, ya las pérdidas no serían tanto porque nadie se va a atrever a hacer cualquier cosa, a correr cualquier riesgo. Entonces, es una cuestión fundamental que parte por ahí, que es una materia muy técnica. Yo la estoy explicando bien sencillo en castellano para que se entienda, porque tiene que ver con economía y esas cosas. Pero el seguro es fundamental, entonces, de ahí viene la explicación de los riesgos. Pues, Claro, porque me extraña, o sea, en este momento, si las AFP tuvieran seguro sobre estos depósitos, prácticamente no corren riesgo la persona, No, porque todo se evidentemente si no cambiaría paga la a AFP eso. va a pagar el seguro. Y no habría Claro. riesgo, pues Claro. entonces cambiaría. Entonces, al no haber riesgo, ¿no es cierto?, digamos, tampoco habrían grandes utilidades. Claro, entonces creo, como le digo, que sería una de las formas de poder ir solucionando esto para evitar estas pérdidas tremendas que se dan a veces, ¿no? Y que todo el mundo en este momento se queja que las jubilaciones, ¿no es cierto?, de las personas, como yo, por ejemplo, ya también estoy jubilado, pero es irrisorio, digamos, lo que uno persigue, o sea, a no ser de que haya tenido la visión, por así decirlo anteriormente, de ir depositando en su cuenta más de lo que le correspondía, ¿no es cierto? Sí, es que al final como que todas las pensiones son bajas. Muy bajas. ¿Y en qué topamos que no somos seguros? Ahora, habrían, o sea, aquí hay que tomar decisiones políticas y, por ejemplo, tratar este tema de forma más profunda, que la verdad sea dicha, no se ha hecho de esa forma. Esto no tiene que ver con gobiernos, con partidos políticos, sino que la sociedad no ha ido al fondo de este problema que es muy serio. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, digo, una de las primeras soluciones, como en todo el mundo, que los tres coticen, como existe en todos los países del mundo. Si hay aquí una casa comercial chilena, es lo más probable que tenga casas comerciales en Brasil, en México, en Ecuador, en Paraguay, en Honduras, y en esos lugares a sus empleados les cotiza y no se vino abajo el negocio, ni se cayó la economía, ni nadie se murió. Es así porque es lo más natural. Entonces, eso mismo que esas casas comerciales transnacionales cumplen, que muchas son chilenas, que cumplen en todo el resto del planeta, que lo cumplieron acá y No pasaría nada. Mm, Sí. Sería lo más correcto. Pero ¿por qué Sí. no lo hacen acá? Se debería hacerse, ¿no? Ha faltado voluntad de análisis. O política. Claro, es que muchas veces se puede tomar una postura por una posición ideológica, entonces se dice que tal sector la defiende y tal otro la ataca. Y la verdad que tenemos que dejar de ver eso, porque cuando hay un problema de esta magnitud no se trata de un sector o de otro, Claro. sino que es toda la sociedad la que Evidentemente, que aquí sean rojo, amarillo o verde, ¿no es cierto?, van a tener el mismo problema. Sí, Sí. pues. Entonces No hay yo una- creo que de una vez por todas, ¿no es cierto?, todos los chilenos debemos sacarnos la banderita, ¿no es cierto?, del color que tenemos, rojo, azul o verde, o amarillo por último, pero que, oye, veamos el bien de todo. Sí. Sí, pero es que tendría que ser como una fuerza mayoritaria para hacer algo, porque si no vamos a terminar mal, porque con todo lo que ha pasado con la AFP y toda la gente protestando, no está bien el país así, pues vamos a terminar todos protestando por algo. Hasta yo fui a protestar una vez al Congreso y llegamos apenas porque todos así como con capacidades diferentes, ay, cansa, nunca más voy a protestar. Pero igual protestamos por nuestros derechos. Bueno, mucha gente yo creo que quiere saber qué es una AFP, cuántas AFP existen en el país y qué las diferencia.
Una AFP es una administradora de fondos de pensiones, como he dicho, creada por el decreto ley 3500, en que administra los fondos de pensiones de los trabajadores, de todos los trabajadores dependientes que coticen. Se cotiza un 10%, que eso va a la cuenta individual. Esta AFP administra una cuenta individual, ya no es un fondo común, y cobra una comisión por la administración, claro, de estos fondos. Es una entidad privada que no tiene ninguna injerencia, no puede tener el Estado, entonces no debiera ser completamente privada, pero lo es una característica también que la define. Existen 6 AFP. Al comienzo partieron alrededor de 29, después bajaban a 26 AFP y se fueron, claro, cayendo por el camino. Hoy día quedan 6. De las más de 20 que había. Hay 5 que tienen capitales norteamericanos. De esas 5 hay 3 con capitales canadienses, capital europeo. Y son propiedad de las compañías de seguro, esa es la verdad de las cosas. Entonces, es un negocio que resulta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque la gente dice, no sé, me voy para allá, me cambio para la otra, o otros están en otra y si quieren ir la para... diferencia es lo que ellos cobran. ¿Cuánto cobran por administrar. comisión? Eso es Sería la única diferencia, es que al principio partieron con una especie de temática, había una FP de los profesores. Claro. Había una FP que era, y no significaba que todos los profesores estuvieran ahí, pero la creó el colegio de profesores. Había otra FP de los trabajadores del cobre, otra FP parecía a las cajas que existían, pero después se fue mezclando todo y no presentan mayor diferencia, sino que lo que haría la diferencia serían los multifondos, los que no están, la FP no. ¿Por qué a los nuevos trabajadores se les determina su AFP? Bueno, en un comienzo la ley decía que si yo no tenía ninguna AFP, ingresaba a la cual estaban la mayoría de los trabajadores de esa empresa. Entonces a muchos empleadores se les acusó de que tenían convenios con la AFP determinada, entonces los llevan a todos para allá, y aunque hubiera otra AFP lo cambiaba. Correcto. Entonces se dijo en un momento que uno de los problemas de no sé si es así, de la cotización es mi historia laboral. Si yo tengo lagunas y no tengo periodos trabajados, por muy buena o mala que sea la AFP, mi pensión va a ser baja porque no tengo cotizaciones. Entonces, eso es el resultado de la informalidad del trabajo, de que yo no quiera que me hagan un contrato para que no me cobren como lo que hablábamos en los capítulos de los otros programas. Claro, que no quiero que me hagan un contrato porque me van a descontar y todo esto. Entonces, un momento se dijo, ¿cómo incentivo a los jóvenes? Y en la misma ley 20.255 que mencionamos anteriormente, hay incentivos para los jóvenes. Hay un subsidio para trabajadores jóvenes en que el Estado le hace un aporte al empleador y otro aporte al trabajador por formalizar el contrato en las primeras 36 cotizaciones, por ejemplo. Y aquí también se dijo, se va a licitar, porque uno de los reclamos mayores era lo abultado de las comisiones. Estamos hablando de un promedio de 2,47. Entonces, la AFP que esté en condiciones de ofrecer la comisión más baja va a licitar por 2 años a todo cotizante por primera vez. La persona que por primera vez cotice obligatoriamente va a estar por 2 años en esa AFP. La primera que ganó la licitación fue la Modelo, estuvo por 2 periodos, 4 años, y ahora ya lleva 2 periodos, 4 años la Plan Vital, que está en un 0,47, o sea, es bien diferente de un 0,47 a un 2,47 que había antes. Entonces se demostró que se puede administrar fondos sin cobrar tanta comisión y mantener las ganancias. Y por eso esos trabajadores están obligados a puede ser joven o una edad que por primera vez cotice, estar en esa AFP. Pero ¿Para qué sirven los multifondos? Claro. ¿Para qué sirven los multifondos en realidad? Los multifondos son los grados de rentabilidad que van a dar.
En realidad la ley especifica cuánto es lo que yo autorizo a la AFP para invertir. Por ejemplo, en el fondo A, yo le autorizo que un 80% le invierta a un destino conveniente. En el fondo B, autorizo un 60%. En el fondo C, un 40% y así sucesivamente. ¿Cuál es el más riesgoso de todos? El A, porque como autorizo un 80% y no tengo el seguro, entonces corro el riesgo que alguien invierta mal y se pierda mi dinero. ¿Puede llegar a quebrar una AFP? Podría llegar a quebrar. Tienen que tener un monto mínimo de fondo. Podría quebrar, sí. Si quebrara la AFP, no olvidemos que uno no está afiliado a una AFP, sino que al sistema de AFP. Entonces va a pasar los fondos van a pasar a otra AFP. ¿Que podría quebrar? Sí, podría, teóricamente. O sea, ningún trabajador se quedaría 0 pesos en ese sentido. No, pero pensemos en que el sistema de AFP recibe 150.000 millones de pesos al mes. O sea, el dinero que maneja el sistema de AFP es superior al PIB, al Producto Interno Bruto, al presupuesto total de países. Claro. Es más alto que el PIB de Uruguay, que el PIB de Bolivia, que el PIB de Perú, o sea, es mucho dinero. Entonces, teóricamente sí, pero para que quiebre, no, porque la quiebra no es una total insolvencia económica, sino que hay liquidez. Yo no tengo dinero. Claro, y la AFP trabaja con dinero y no conviene, entonces no van a faltar los bienes. La otra pregunta, ¿cómo lo puede hacer una persona para cambiarse de AFP o cambiarse de multifondo? Ya, para cambiarse a AFP... Hay mucha gente que se quiere cambiar de una a otra. El cambio es gratuito Yeah. para cambiarse una AFP, pero hago la salvedad. Yo voy a la AFP donde me quiero ir y le digo, mire, yo estaba en esa AFP, me quiero cambiar para acá. Perfecto. Si va una ejecutiva de venta y me visita en mi domicilio, en mi lugar de trabajo, la comisión, el pago por esa gestión de esa comisionista, lo pago yo. Claro. De mi fondo. Yeah. O sea, yo no lo sé, pero estoy pagando. Tanto así que ahora en la actualidad las organizaciones de trabajadores de las AFP ya están... disminuido mucho. Claro, y ya están avisorando que se van a terminar porque ya nadie es tema de cambiarse de la AFP por algo determinado, sino que por la pensión. Entonces la comisión, las que cobran la comisión más alta no tienen nada que ofrecer, entonces ni siquiera salen a captar nuevos afiliados porque se quedan con los que están y tratan de mantenerse. Entonces ahí hay un asunto también con el asunto de los dineros y las comisiones, pero es gratis. Y de un fondo también voy y me cambio. Demora 2 meses el cambio. Yeah. O sea, yo me cambio hoy día, en 2 meses más recién van a estar esos fondos en el otro multifondo. En la AFP puede ser automático. Mañana yo ya estoy en la otra. Pero ¿Esos cambios se pueden hacer personalmente o también hay un medio por internet o algo así? ¿O solamente se hace en persona? Sí, se puede hacer por internet. Creo que exigen hasta una tercera clave hoy en día, porque yo puedo ver mi información previsional con una clave. Para cambiarme de FP necesito 2, o para los multifondos necesito hasta 3. Entonces es más seguro ir para allá. Y muchas veces cuando la verdad las cosas que hay cambios muy masivos de una FP o de un fondo, el sistema se cae. Entonces no me resulta por internet. Tendría que ser presencial. ¿Se cae o lo cae? No dije lo caen. Lo caen porque la verdad no les conviene que se empiece a ir la gente. Entonces, sí, pues entonces yo caen creo que el sistema, chao, y nadie cosas más se cambia. Claro. Bueno, yo creo que la información a la gente le va a ser súper útil porque toda esta información ninguno de nosotros la sabíamos, tanto como los dirigentes sociales de las organizaciones de discapacidad. Ojalá valoren mucho esta iniciativa que estamos haciendo con el Consejo Comunal de Quilpué y el organismo que es el gobierno de la Previsión Social
es muy importante que valoren esta iniciativa que nosotros trajimos para la cuarta región y que colaboren y asistiendo a las actividades que van a ser los puntos de encuentro en el liceo de acá, en la plaza, van a haber distintas actividades, todo con material informativo gratis, solamente tienen que firmar su asistencia y eso es todo. Van a haber cóctel y cosas para los niños, los que llevan niños, así que ojalá tomen esta iniciativa con buena llegada porque es una ayuda, una capacitación a través de nuestro abogado en temas previsionales para nosotros, la comuna. Y yo creo que es muy bueno y muy indispensable, ¿no es cierto? Porque la verdad las cosas que por lo general, ¿no es cierto?, la gente no conoce mucho las AFP, no sabe cómo cambiarse, no sabe cuánto le cobran, no saben si tiene que pagar todo. Entonces es muy bueno que la gente se empiece a imponer porque ya ve, ¿no es cierto?, que habían miles de personas gritando no más AFP. ¿Usted cree que la mitad de esa gente sabía lo que era una AFP? No, evidente que no. Bueno, Yo quiero evidentemente compartir que no. una reflexión con respecto a esto. Uno tiene su opinión, Personal. procuro que la mía sea lo más técnica posible, ¿no es Correcto. cierto? No con una ideología atrás, sino que sea lo más estructurada y técnica y seria y objetiva posible. Y hoy en día ya todos estamos de acuerdo de que el sistema no funcionó tal como estaba concebido y lo debemos cambiar. De hecho, en septiembre de este año ya está anunciado, está confirmado, se va a presentar un proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Es decir, hay un acuerdo nacional que cruza todas las tendencias y pensamientos de que esto hay que mejorarlo porque no está bien. Entonces, yo decía algo, si yo digo que el sistema de educación no es bueno, no por eso voy a decir no mando a mi hijo al colegio. Claro. Si digo que el sistema de salud es malo, no por eso, me muero en la casa y no voy al hospital. Claro. Si el sistema de pensiones no es bueno, no por eso dejo de cotizar porque me hago un daño. Todos los periodos que yo no cotice antes de mi pensión va a significar un vacío, por ejemplo. Una laguna, que le llamo. Claro, yo le decía que se calculan los 10 últimos años. Claro. Si yo no cotizo 2 años, me van a dividir todo esto, los 8 años por 10 y me baja. Entonces, esperemos que esto se solucione. Ojalá. Pero entre cotizar o no, es mejor cotizar porque si no me quedo fuera del sistema. Lo que hemos conversado, si yo no tengo contrato, no tengo accidente del trabajo, no tengo salud, no tengo seguro de cesantía, no puedo tener accidente del trabajo, no puedo tener seguro de invalidez, me salgo completamente de la seguridad social y sin esa ayuda del sistema para uno es de verdad que es imposible sobrellevar algún tipo de riesgo o de accidente durante la vida. Así que atención con eso, ¿no? Y además que se va a quedar sin jubilación, ¿no? O sea, o aceptar ínfima, ¿no es cierto?, que no le va a servir para nada. Se queda sin nada la persona al final, claro. Queda sin nada, ninguna cosa. Bueno, le damos las gracias a los televidentes y espero nos sigan acompañando en los próximos capítulos en Aprendamos Juntos de Previsión Social y Discapacidad. Es un proyecto financiado por la Subsecretaría de Educación Previsional del Gobierno de Chile, en conjunto con el Consejo Comunal de Discapacidad. Muchas gracias y lo esperamos en otro programa. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias por haberme invitado.